Hola, hola, buenas noches. Primeramente, muchas gracias a todos los que están acá ahora conectados. Pues bueno, este es un proyecto entre mi compañera Erika Almachi y yo, pues somos alumnas de la Universidad Técnica Particular de Loja, estudiantes de Derecho. Y pues nos ha tocado realizar la exposición sobre esta plantilla que se refiere al aborto juvenil. Ya, Erika va a empezar con la exposición de la plantilla y luego continuaré yo. Tal vez me puedes ayudar compartiendo el archivo, por favor. Desde ahí, Erika, ¿está bien? Listo. Definiciones generales. ¿Qué es el aborto? Se denomina embarazo, perdón. ¿Qué es el embarazo? Se denomina embarazo, gestación o gravidez al periodo que transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado hasta el momento del parto y el nacimiento del neonato a término. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. La finalización de un embarazo mediante la aniquilación del embrión o feto antes de que pueda tener una vida extrauterina se lo considera aborto inducido o provocado. Los jóvenes tienen un mayor riesgo de embarazo no deseados y se observa con mayor frecuencia en los países en vías de desarrollo como el nuestro, debido a una baja educación en materia de sexualidad y salud reproductiva, la escasa condición social y económica, nivel educativo, impiden que los jóvenes ejerzan de manera responsable sus derechos reproductivos. ¿Qué es el embarazo juvenil? Se define como el embarazo, perdón. ¿Qué es el embarazo juvenil? Se define como embarazo precoz o embarazo en adolescentes y jóvenes mujeres, aquel que se da entre el inicio de la edad fértil o ginecológica hasta la juventud. El embarazo precoz trae consigo un sinnúmero de consecuencias, entre ellas el aborto, que se ha convertido en los últimos tiempos en un problema evidente y de mayor complejidad, cuyas razones más relevantes son los aspectos psicológicos, sociales y biológicos. Clasificación clínica del aborto. Tenemos el aborto espontáneo. Este es los que se producen sin la intervención de circunstancias que interfieran artificialmente en la evolución de la gestación y cuya frecuencia se estima en alrededor del 15% de los embarazos. También tenemos el aborto inducido, que es la interrupción voluntaria del embarazo que se realiza siempre antes de los 180 días de gestación. Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragia grave, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero. También puede darse consecuencias a largo plazo que afecten a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el aborto peligroso como una intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicado ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria o un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez. En esa definición se plasma conceptos esvorazos por primera vez en una consulta técnica de la OMS
efectuada en 1992. Los abortos peligrosos son por definición arriesgados cuyo peligro está presente de manera continua. El riesgo es mínimo si se utiliza un método basado en pruebas para interrumpir un embarazo en sus etapas iniciales en un centro de salud. Es máximo si se emplea un método peligroso como el uso de sustancias caóticas por vía oral o vaginal o la introducción de palos en el útero para interrumpir de forma clandestina un embarazo avanzado. Entre los dos extremos hay todo un espacio de riesgo. Es necesario resaltar que la penalización del aborto no evita que se lo practique, sino más bien limita a aquellas mujeres que no cuentan con los recursos suficientes para realizar este procedimiento en condiciones adecuadas, quedando de manifiesto la profunda brecha existente en que hay vidas que son más valoradas que otras, lo que en otras palabras implica proteger a una mujer y exponer a otra. Por otro lado, la praxis médica nunca ha tenido ni tendrá la intervención de matar seres humanos, sin excepción alguna, pues el objeto de esta es salvar tanto a la madre como al niño. Sin embargo, cuando la decisión de la mujer es terminar con la gestación, entre un juego una multiplicidad de procesos éticos, legales, sociales, religiosos, políticos, económicos, entre otros, que ciertamente activan la disputa sobre un tema tan álgido como lo es el del aborto provocado. No obstante, independientemente del punto de vista sobre la elección de las mujeres en terminar con su embarazo por decisión propia, es indispensable que los médicos practiquen activamente en el debate, no solo como interlocutores válidos por poseer la experiencia y el conocimiento científico, sino porque en la práctica diaria en algún momento se enfrentan a situaciones críticas de usuarias que abren la puerta hacia el aborto. Por ello, los médicos se encuentran obligados éticamente a brindar la información necesaria a las personas que atienden con profunda responsabilidad y profesionalismo. Consecuencias físicas. El aborto, al no ser una reacción natural generada por nuestro cuerpo, produce efectos físicos que en varias ocasiones pueden ser graves, tomando en cuenta que estos se pueden realizar en insalubridad o por personas no capacitadas con procedimientos médicos inadecuados, llevando a la mujer a altos riesgos en la salud. Entre las secuelas físicas tenemos muerte, perforación uterina, laceración de cervix, enfermedad pélvica inflamatoria, endometritis. Entre otras complicaciones tenemos hemorragias, fiebres, sudoraciones, coágulos sanguíneos, pasajeros, dolor intenso de la pelvis, peritonitis, etc. Consecuencias sociales. Son aquellas situaciones y o acciones que afectan a la joven en el rol que desempeña en la sociedad o en su entorno, incluyendo falta de apoyo familiar, inicio laboral temprano y actitud de rechazo en el ámbito social, así como las consecuencias directas o indirectas del hecho, entre las que se cuentan la disponibilidad y el acceso a servicios de salud, las consideraciones éticas y legales que enmarcan el aborto en el contexto social y cultural en el que se encuentra. En buena parte de los casos, la aparición de un embarazo no deseado y la práctica voluntaria de un aborto en una mujer conducen a la suspensión de las actividades educativas, al aislamiento social y a la necesidad de asumir tempranamente un rol productivo. Otro factor de presión social está relacionado con la probabilidad de morir como consecuencia del aborto y dejar otros hijos a expensas de su familia, situación que se observa con mayor frecuencia en mujeres de bajas condiciones económicas, cuya consecuencia gira en torno a todo lo que ello puede implicar para el niño y el entorno familiar. Punto de vista psicológico. Las variables psicológicas nos indican que el mayor porcentaje de los jóvenes embarazadas tienen una actitud negativa frente a su estado de gestación. Quisieron interrumpirlo utilizando múltiples razones. Entre las más significativas son el desear continuar superándose, no tener pareja estable, no estar preparados desde el punto de vista económico para enfrentar una maternidad ni la crianza de un hijo.
Entre las consecuencias que se da tras un aborto tenemos sentimiento de culpa, sensación de pérdida, pérdida de confianza. En cuanto a la decisión de abortar, el papel predomina en algunos casos. Lo tiene en primer lugar la opción de los padres de la joven y a la pareja es en muy pocos casos se tiene en cuenta para la toma de decisiones. Esto provoca que el joven varón se coloque fuera del problema. Con esta decisión debería contar con la anuencia de ambos miembros de la relación. Es necesario recomendar que a las jóvenes que han sido hospitalizadas por un aborto, ya sea provocado o espontáneo, se les ofrezca atención oportuna y de fácil acceso a sus necesidades de salud mental, con la finalidad de atender tanto a los requerimientos del conflicto personal del momento como para prevenir repercusiones negativas a futuro en distintos ámbitos, en particular en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva. La decisión de practicarse un aborto se relaciona con la falta de apoyo, pues en la mayoría de ocasiones no cuenta con una pareja con quien conversar sobre el tema, por lo que existe la gran posibilidad que lo realicen por sus propios medios, ya sea mediante medicamentos, objetos o plantas. Rol de la familia en el aborto juvenil. Existen diversos factores que conllevan a pensar que la influencia familiar cumple un papel importante en los embarazos de sus miembros, tales como que la joven haya nacido en un hogar donde sus progenitores, al igual que ellas, experimenten embarazos precoces. Provienen de un hogar disfuncional en donde no existe control de los progenitores. Cabe indicar la importancia que tiene la familia en la orientación y formación en los temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, ya que por los tabús impuestos de nuestra sociedad, el joven genera rechazo el entablar este tipo de conversaciones con sus progenitores, con la suficiente confianza para preguntarles e incluso cuando ya sospechen de un embarazo, lo que los orilla a acudir al aborto clandestino. Se recomienda que como padres, basados en la experiencia de vida, permanecer vigilantes al comportamiento de los hijos, orientarlos con amor y respeto para reforzar el vínculo de confianza y ser guías en las dificultades y curiosidades que se les presenten. Bien, continuando con la presentación, tenemos lo que se refiere a los datos estadísticos, en donde, según informa el Ministerio de Salud Pública, el 15.6% de las muertes maternas en Ecuador se deben a abortos realizados en condiciones de clandestinidad. El aborto es una de las principales causas de mortalidad materna en el país. En Ecuador se estima que aproximadamente 243 mujeres fueron judicializadas por abortar entre los años 2015 y 2016. Con la pandemia del COVID-19, esta problemática se ha agudizado, en donde se genera un impacto negativo en los embarazos juveniles, ya que puede provocar que estas cifras aumenten, al no existir una política pública propuesta por la autoridad sanitaria, poniendo en evidencia las necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva, que abarcan la prevención en el embarazo adolescente. Riesgos juveniles en el aborto. Como riesgos juveniles tenemos que el aborto tiene un lugar especial ya que se ha tornado más evidente y compleja en los últimos años. Dentro de los aspectos biológicos se encuentra la creciente tendencia en ambos sexos a la aparición del desarrollo puberal a edades más tempranas, convirtiéndose así en más vulnerables para la ocurrencia de embarazos no deseados ni previstos. El aborto ha trascendido los marcos de la salud pública para convertirse en una polémica social, en la cual participan, además de los proveedores de salud, instituciones religiosas, parlamentos, líderes políticos y grupos sociales, convirtiéndose en uno de los temas más delicados de la ética médica actual. Ahora pasamos a lo que son los derechos reconocidos en el Ecuador.
Según la Constitución, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que garantiza el efectivo goce de la salud y educación como derechos fundamentales, además del derecho a la protección especial de grupos de atención prioritaria, entre ellos niños, niñas y adolescentes. A su vez, la Constitución reconoce la responsabilidad del Estado de asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, así como la de garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y posparto. Dentro del capítulo segundo del Código Orgánico Integral Penal, nos habla sobre los delitos contra los derechos de la libertad. Sección primera, delitos contra la inviolabilidad de la vida, en donde se identifican diferentes tipos penales del aborto, tales como el aborto con muerte, aborto consentido, aborto no consentido y el aborto no punible. Recientemente, 7 de los 9 jueces de la Corte Constitucional del Ecuador declararon inconstitucional el artículo 150 del COIP, indicando que el aborto no será punible cuando existe una violación a una mujer y no solo a una mujer con discapacidad, modificando de esta manera el criterio a aplicar en mujeres que quedaron embarazadas producto de una violación y que decidan abortar, en atención a demandas planteadas por distintas organizaciones de mujeres y la Defensoría del Pueblo. Medidas tomadas por el Estado. El Ministerio de Salud Pública en el año 2015 emite una guía de prácticas clínicas sobre la atención del aborto terapéutico. Este documento fue elaborado con el apoyo de la Dirección Nacional de Normalización del Fondo de Población de Naciones Unidas. Además, se calcula que se producen en el mundo 46 millones de interrupciones voluntarias del embarazo al año, cerca de la mitad en condiciones de inseguridad, sobre todo en aquellos países en los que no se ha despenalizado o en los que no hay accesibilidad a servicios adecuados. Lo mejor que los gobiernos pueden hacer frente a esta problemática es establecer políticas de salud sexual y reproductiva que faciliten la anticoncepción efectiva, así como proporcionar servicios de calidad que aseguren que las IVES se realizan en condiciones de accesibilidad para las usuarias. Si el Estado garantiza un correcto manejo en materia sexual y reproductiva, dirigido hacia los adolescentes, el día de mañana las jóvenes no tendrían que tomar estas peligrosas decisiones con posibles consecuencias graves para su propia salud. Bien, y por último tenemos lo que son las conclusiones. Al Estado correspondería implementar y diseñar talleres sobre conductas, comportamientos, derechos sexuales y reproductivos, además de sesiones educativas de salud preventiva, no solo en el ámbito del aborto, sino también en anticoncepción, para de esta manera mejorar el nivel de conocimiento y reducir los casos de embarazo no deseados con la consecuente práctica. Por último, tenemos, como consiguiente, tenemos también capacitar y sensibilizar al personal sanitario sobre el aborto provocado, para de esta manera generar un cambio de actitudes en torno a la problemática, ya que son los trabajadores de la salud los que diariamente durante su práctica profesional se enfrentan a diferentes escenarios en los cuales, si no están preparados, no podrán ser el apoyo que su paciente necesita al atravesar por esta disyuntiva. Y por último, tenemos que se debería estimular debates sobre este tema en los diferentes espacios públicos. Esto con la finalidad de que la población tenga acceso a la información. Pues bien, hasta aquí termina la exposición. Muchas gracias a todos. Ahora pasamos con las preguntas. Eh, ¿Me ayuden? ¿Qué es el aborto y su clasificación clínica sobre el aborto?
¿Me podría tal vez ayudar contestando Adriana Onofa? Buenas noches con todos. A ver, con respecto a tu pregunta, lo que nos indicaste es que existen dos clases de aborto, el aborto espontáneo y el aborto inducido. Y lo que, o sea, que es el aborto era la interrupción de la gestación, en resumen. Gracias. Tal vez Steffi Oscullo me podría ayudar con dos consecuencias físicas y sociales sobre el aborto. Buenas noches con todos. Claro, las consecuencias físicas del aborto, tenemos una reacción natural generada por nuestro cuerpo que produce efectos físicos en varias ocasiones, llevando a una mujer a riesgos en su salud. También puede provocar la muerte y la perforación uterina. Eh, Tal vez me podrías ayudar las consecuencias sociales también. ¿Cuál? Disculpa, ¿cuál pregunta? Las consecuencias sociales también, por favor. Ya, déjame ver. A ver, las consecuencias sociales son aquellas que afectan al desempeño de un joven en su entorno, también la falta de apoyo de su familiar, tienen que empezar la vida laboral temprano, tienen rechazo en el ámbito social, también puede ser que no cuentan con una disponibilidad económica. Un embarazo no deseado también provoca problemas sociales en un adolescente. Esos. Gracias. Ya, listo. Continuando con las preguntas, voy a formular una. ¿Qué fue lo que recientemente la Corte Constitucional del Ecuador decidió con referencia al aborto? Si hay alguien que me pueda compartir esa respuesta. Buenas noches. Bueno, de los apuntes que pude tomar del tema, pues tomé en consideración que el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal ese artículo fue declarado inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. Lo que ellos manifiestan es que el aborto no será castigado, en este caso se debería decir que no es punible, de lo que tengo entendido, cuando exista una violación a una mujer. O sea, el aborto dice no será punible cuando exista una violación a una mujer y no solo a una mujer con discapacidad. Eso es lo que moduló la Corte Constitucional del Ecuador con respecto al aborto. Ya. Gracias. Perfecto, gracias. Y por último, cuando se refiere a la actitud del Estado frente al aborto provocado, ¿acaso se debe limitarse a tipificarlo como delito y perseguirlo? ¿Alguien que me pueda ayudar a contestar esa pregunta? Buenas noches. Yo me permito contestarla. Realmente no se debe limitar a tipificarlo, ya que el Estado está obligado también a favorecer la vida de las personas y además su dignidad, ayudando a resolver los problemas sociales que están en el fondo de la decisión y la tentación de abortar. De la misma manera se ayuda a la maternidad, favoreciendo la adopción, creando un marco de costumbres públicas que favorezcan la vida y la vida del bebé. Se le da opciones para que aquella persona que fue violentada
no se encuentre sola en medio del sistema, y buscando el ideal de que no sea necesario aplicar las penas del delito porque las medidas positivas serán más eficaces. Ok, perfecto, muy amable, gracias. Bueno, creo que Erika, eso ya sería todo con respecto a esta exposición. Asimismo, les haremos llegar una encuesta, la cual deben de llenarla para que nos ayuden a contribuir con este tema, ¿sí? De mi parte, pues muchas gracias a todos que han acudido y pues bueno, buenas noches. Gracias.